Bienvenido a una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional que hoy inicia con una interrogante. ¿Aceptarías un trabajo sin saber cuántas horas trabajarás ni cuánto ganarás? Para 145 millones de personas en América Latina y el Caribe es un mal naturalizado. La informalidad en el empleo afecta a 1 de cada 2 trabajadores en la región. Pero ¿cuál es la realidad de Cuba? Para conocer de este panorama en la isla vamos a conversar hoy con el viceministro Ariel Fonseca Quesada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bienvenido al programa Entrevista. Muchas gracias, Vale. Quisiera que nos hablara cómo se comporta en el contexto laboral cubano el tema de la informalidad en el empleo. Nosotros, en primer lugar, debemos decir que desde hace varios años estamos trabajando en la implementación del Programa Nacional de Desarrollo hasta el 2030 en nuestro país. Ese programa nacional tiene dentro el programa de trabajo digno. Y ahí identificamos cuáles eran las principales limitaciones, debilidades, problemáticas que afectaban la temática del trabajo. En primer lugar, analizábamos que había un grupo importante de personas que estaban incorporados al empleo pero que no tenían formalizada su relación laboral. Creamos grupos de trabajo, lo hicimos de conjunto con la Oficina Nacional de Estadística e Información, con la Universidad de La Habana, los propios compañeros acá del Ministerio de Trabajo, y veíamos cómo identificar, en primer lugar, para la transformación de una problemática teníamos que conocer de qué magnitud estábamos hablando, cuáles eran sus causas, y a partir de eso, dentro de las acciones esenciales que hicimos fue el perfeccionamiento de la Encuesta Nacional de la Ocupación. Esta encuesta la realiza la ONEI año tras año, es la encuesta que se hace, la única que se hace anualmente y alcanza a todo el país y que nos emite cuáles son los datos de la desocupación. Y ahí en ese módulo también incorporamos cuál es la magnitud o la cantidad de la informalidad en el empleo. Hay que decir que nosotros llamamos trabajadores informales a los que lo hacen sin ninguna protección de seguridad social. En Cuba tenemos está el régimen general que nos protege a todos los trabajadores del sector estatal, pero para todos los actores del sector de la economía no estatal se han estado también estableciendo regímenes especiales de seguridad social. Y hoy cuando usted se desarrolla en el trabajo por cuenta propia está protegido por la seguridad social, o si es cooperativista de hace muchos años en el sector campesino agropecuario, o para las propias micro, pequeñas y medianas empresas se han ido estableciendo estas protecciones de la seguridad social. Por lo tanto, aquí hay una particularidad también de la informalidad en nuestro país que nos diferencia del resto del mundo. Que nosotros estamos diciendo que la informalidad tiene un carácter voluntario o que usted se pone en una vulnerabilidad voluntaria. Porque como tenemos tantos regímenes como actores posibles, si usted no está protegido por la seguridad social, porque usted no ha decidido a formalizar su forma de empleo. Porque para usted desarrollarse en el trabajo por cuenta propia, solo tiene que presentar un proyecto en una oficina de una dirección municipal de trabajo, o ya puede hacerlo en una micro, pequeña y mediana empresa, o puede ser usufructuario. Para todos los actores está la protección de la seguridad social. Por lo tanto, cuando conceptualizamos la informalidad decíamos que no esté protegido, tiene que ver con la contratación, pero dijimos que usted puede estar trabajando de manera autónoma, por lo tanto la existencia o no del contrato no le daba en sí una informalidad en el empleo. A partir de todos esos análisis ya llevamos 2 años de manera consecutiva que la Encuesta Nacional de Ocupación está interrogando para la identificación de la informalidad en el empleo. Nosotros se calcula que en los 2 últimos años cerca del 20% de los ocupados en el país lo están haciendo de manera informal. Esencialmente más del 80% son hombres, esencialmente el sector donde más manifestación existe es en el sector agropecuario y por supuesto en el sector no estatal de la economía. Desde el año pasado, dentro de las proyecciones de gobierno, dentro de las proyecciones del programa de gobierno para la atención, la transformación de la economía, hay acciones encaminadas para la atención a esta problemática.
nosotros desde las direcciones de trabajo, pero sobre todo los gobiernos territoriales, realizan acciones para la disminución de la informalidad que indiscutiblemente va en contra del trabajo digno que requerimos en Cuba. Cuando una persona está en esa vulnerabilidad, no está protegido ante accidentes, no está protegido ante una enfermedad. Las mujeres que están en la informalidad no están protegidas para, si llegan a tener un embarazo, protegerse por licencia de maternidad, etc. Por lo tanto, por eso decimos que están en una situación de vulnerabilidad, que a veces están ponderando el presente y sin embargo no tienen en cuenta su futuro, porque no podrán tener derecho a una pensión por edad cuando las mujeres lleguen a los 60 años o los hombres a los 65, que son la edad hoy en Cuba para jubilarse. No tendrán acceso a ello porque no han estado protegidos, no han estado aportando a la seguridad social. Por lo tanto, yo creo que de las cosas que desde el programa Trabajo Digno estamos realizando está relacionada con la atención, con la identificación y sobre todo el desarrollo de acciones para reducir esa cantidad de personas que están hoy en la informalidad laboral. Ahora, con respecto a la informalidad y las mujeres, al nivel de ocupación de las mujeres en Cuba, ¿cómo se comportan en estos momentos los números? Dentro de la informalidad no es significativo la cantidad de mujeres. Sin embargo, como ya hemos dicho en otros espacios, lo han dicho otros de nuestros compañeros, hoy todavía hay una brecha en la tasa de actividad entre hombres y mujeres. En Cuba está cerca del 20%. Amén que desde el propio triunfo de la revolución se han hecho disímiles y decenas y miles de acciones para la incorporación de la mujer al empleo, todavía no hemos logrado cerrar esa brecha que existe entre hombres y mujeres. En Cuba cerca de 75 de cada 100 hombres en edad laboral trabajan y sin embargo cerca de 55 de cada 100 mujeres trabajan. Está cerca de un 20, un 22% de las mujeres que en edad laboral están incorporadas al empleo. Por lo tanto, es indiscutible que debemos seguir desarrollando acciones, sobre todo en el tema cultural, porque como bien se ha dicho, no hay barreras, no hay trabas, no hay empleos para un sexo o para otro. Sin embargo, esa transformación cultural necesaria que requerimos en todas las regiones del país no se manifiesta de la misma forma la incorporación de la mujer en el occidente, en el centro o en el oriente e incluso dentro de municipios en diferentes provincias. Yo creo que en eso debemos seguir insistiendo. Indiscutiblemente, como también se explicó, han tenido las causas de la no incorporación para lograr cerrar esa brecha requerimos también programas específicos que contribuyan a que la mujer tenga mayor acceso o mayor tiempo para desempeñarse en las tareas fuera del hogar. Las labores domésticas, las tareas de cuidado en Cuba y en el mundo tienen cara de mujer. Por lo tanto, no han salido de la misma posición que nosotros los hombres. Entender que esas brechas que hoy existen aún tienen causas culturales, tienen causas históricas y que aunque hemos hecho muchas cosas para lograr transformar eso, aún tenemos que seguirla desarrollando. En Cuba, el decreto 109 del pasado octubre del 2024 aprueba el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida. Ese sistema tiene 4 objetivos básicos y uno tiene que ver con la redistribución de los cuidados. Esa redistribución de los cuidados entre los actores de la sociedad no es posible que solo a través de instituciones estatales se pueda darle respuesta a las demandas de cuidado que tiene la sociedad, ni es posible que sean solo no estatales. Por lo tanto, tenemos que lograr eso que llamamos corresponsabilidad de los cuidados hacia el interior, entre los actores de la sociedad, pero también hacia el interior de la familia. Hoy en Cuba, las mujeres dedican 14 horas a la semana más que los hombres a las labores de cuidado. Indiscutiblemente, es un tema que tenemos que lograr esa corresponsabilidad para lograr que la mujer tenga más espacio para incorporarse al empleo. Ahora, aquí quiero, ponerle un apellido. El empleo remunerado, porque también en las categorías que la OIT siempre
ha manifestado cuando hablamos de tasa de actividad, hablamos que las mujeres trabajan 55 de cada 100 en la edad laboral, estamos hablando de un empleo remunerado, porque dentro de los análisis, las discusiones, las propuestas, las reflexiones que hemos hecho en los últimos tiempos, es decir, que ese trabajo doméstico, que esa labor de cuidado es trabajo. Por lo tanto, no queremos ir cambiando esos términos de ama de casa, de mujeres no incorporadas al empleo, porque indiscutiblemente el aporte social, económico, que han hecho centenares y miles de mujeres a estar en un empleo no remunerado, pero hacer todas las labores en la casa, nosotros estamos diciendo que es trabajo no pago. Por lo tanto, yo creo que es un tema que desde nuestro país, desde el Sistema Nacional de Cuidado Integral de la Vida, estamos también proponiendo. Ahora, ya que hablábamos de las mujeres, hay un flagelo que ha mostrado su rostro en los últimos tiempos y está muy vinculado a la contratación de mujeres en empresas privadas, en el mundo no estatal. Es decir, no es un problema social, pero ya ha comenzado a manifestarse y lo reflejan números de investigaciones de género recientes y es los criterios de selección para emplear a mujeres. ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es la visión que se tiene desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? En primer lugar, es indiscutible el crecimiento del sector no estatal de la economía. Si hace unos años no rebasaba el 20%, hay que decir que ya el 37-38% de los trabajadores en Cuba están en el sector no estatal. Son más de 1 millón los que se desempeñan en este sector, que además es algo aprobado, promovido por el Estado cubano. La actualización del modelo económico no se concibe sin ese sector no estatal de la economía. Nosotros sabíamos que existen riesgos que podrían tener que estos propios trabajadores del sector no estatal se conviertan en empleadores, pero ratificamos siempre desde un inicio en que el Código de Trabajo, su cumplimiento es para todos los que nos desempeñamos en cualquiera de los sectores. No hay distinción. No hay distinción. Las leyes, la Constitución, el Código de Trabajo, las resoluciones, los decretos, deben cumplirse en todos los actores de la economía. Siempre hemos estado atentos a los resultados de las investigaciones. Yo creo que uno de los pilares del gobierno, como ha quedado claro, está la ciencia, la innovación, el vínculo con la academia. Nosotros estamos con un vínculo muy fuerte con la red de estudios sociales del trabajo y ahí nos hemos retroalimentado qué dice la academia, los resultados de las investigaciones. Sabemos lo que han estado exponiéndose de algunos resultados sobre brechas en el color de la piel, sobre hombres y mujeres, a partir de cuáles son los propietarios, cuáles son los trabajadores. Y también hemos ido proponiendo de conjunto con la academia acciones y políticas para la atención a esas problemáticas. Hay que decir que en Cuba aprobamos el decreto 96, que es el protocolo de actuación para la atención a las manifestaciones de discriminación, acoso y violencia en el ámbito laboral, que empieza su aplicación desde el acceso al empleo. Y aunque hoy en el sector no estatal de la economía no existan órganos de justicia laboral de base, sí las leyes establecen que van directo a los tribunales municipales. Por lo tanto, cuando cualquiera de los trabajadores en cualquier actor de la economía, sobre todo en el sector no estatal, se sienta que uno de sus derechos ha sido vulnerado, que ha sido violentado, que ha sido acosado, puede ir a manifestar su preocupación, su queja al tribunal municipal en la sala de lo laboral, que se pueda atender y son de las cosas que seguimos haciendo y seguimos pensando en cómo perfeccionar las normas para que en ese sector no estatal de la economía, que es creciente, que continuará creciendo, se cumpla. Estamos preparando, ya es público, en el cronograma legislativo se presentará a la Asamblea Nacional próximamente el nuevo Código de Trabajo. No será una modificación, será uno nuevo. Yo creo que insistiremos mucho en el cumplimiento en todos los actores de la economía. Muy interesante todo eso que nos cuenta, viceministro, pero le propongo hacer una pausa para retomar en próximos minutos nuestra conversación. En breve estamos de regreso. Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Adelanto, sí, es lo mismo que desarrollarte.
es un término utilizado internacionalmente. Incluye a las mujeres que sufren manifestaciones de discriminación y violencias de género, mientras otras tienen privilegios por su edad, color de la piel, identidad. También se refiere a las mujeres que viven en sociedades donde la igualdad es la norma, pero existen relaciones desiguales con respecto a los hombres y lo que se considera masculino. El Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres es la agenda del Estado cubano para impulsar la igualdad de género en el país. Busca el avance de las mujeres cubanas y la igualdad de derechos y oportunidades. Es coherente con la nueva Constitución de la República y los compromisos internacionales contraídos por la isla sobre el tema. Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, generando igualdad. Y seguimos conversando sobre trabajo digno, saludable, estable en Cuba, y para eso continúo la conversación con el viceministro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ariel Fonseca Quesada. Cuba es un país que ha disminuido su población, lo conocimos recientemente en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Cuba es un país que envejece y eso, por supuesto, tiene un impacto en la fuerza laboral activa. ¿Cómo ustedes estadísticamente han visto reflejado eso y cuánto impacta para un país que necesita impulsar sus servicios, que necesita impulsar la economía? ¿Cómo se protegen esos trabajadores activos y cómo se logra reinsertar a algunos de esos trabajadores al empleo digno, al empleo formal? Como bien dice, yo creo que el principal reto que tiene la economía cubana está en la atención a su dinámica demográfica. Desde los últimos años, ya hace más de 10, desde el 2012, se creó la política para la atención a la dinámica demográfica que fue actualizada hace poco tiempo. En esa política se identificaban cuáles eran las comisiones, los grupos, los asuntos que había que prestarles mayor atención. Tenemos dentro de esa comisión gubernamental para la atención a la dinámica demográfica que preside el primer ministro de la República una subcomisión de recursos laborales. Esa subcomisión que coordina acá el Ministerio de Trabajo, pero que participamos varios de los organismos e instituciones que intervenimos en la sociedad cubana. Ciertamente la población en Cuba disminuye y se envejece, la natalidad disminuye, el envejecimiento no tiene que ver, no se enfrenta. Yo creo que es algo que también hemos venido discutiendo en la última etapa, que las personas duren más años, un logro de la revolución. Yo creo que las medidas para el aumento de la natalidad todavía no han surtido efecto. Yo creo que ahí tienen que estar las principales cosas y que indiscutiblemente, como somos menos, tenemos que ser más productivos. Yo creo que en el programa Trabajo Digno también nosotros estamos diciendo cómo utilizar de manera más racional y eficiente los recursos con que contamos. Que seamos menos y que haya un envejecimiento no quiere decir que todavía en Cuba no tengamos la fuerza de trabajo que requerimos. Lo que tenemos que usarla mejor, tenemos que ser más productivos. Es indiscutible que debemos usar las tecnologías que también el mundo ha venido desarrollando y nosotros en la COVID demostramos que tenemos un potencial científico tremendo, que podemos hacer nuestras propias vacunas y tenemos que también utilizar la inteligencia artificial. Yo creo que en todo eso se viene trabajando un programa de automatización, de la digitalización de la sociedad. ¿Cuántas cosas podemos hacer en los servicios a través de equipos, a través de aplicaciones, de utilizar las herramientas que nos da ahora esta etapa? Que eso tiene que traer una convivencia del hombre y esas nuevas tecnologías. Eso no se traduce en un desplazamiento, sino en la convivencia armónica de la tecnología con el hombre. Así es. Nosotros entendemos, yo creo que nunca va a ser una competencia, en nuestro país es un complemento, por lo tanto las políticas, esa digitalización de la sociedad que hablamos, lleva a esa convivencia, a esa interrelación, a encaminarse hacia los lugares, los sectores, los servicios donde hoy tenemos un déficit y que necesitamos que incluso la tecnología nos ayude. Hemos hablado también, por eso hablábamos, antes te mencionaban, la modalidad de trabajo a distancia, que dentro de ella está el teletrabajo. Es necesario la utilización de esta forma, esta organización del trabajo, para lograr también que mayor cantidad de personas que ya pasaron a la jubilación, hay que decir que hay más de 200.000 cubanos, mujeres de más de 60 y hombres de más de 65 que están incorporados. Y yo creo que eso va encaminado también a que como aumenta su esperanza de vida, tiene un doble beneficio porque las personas ya reciben sus
su ingreso por su jubilación merecida, ganada, y también el salario del cargo que están desempeñando. Y siguen aportando con su experiencia, porque nosotros requerimos también que esas personas que de tantos años de aporte a la sociedad puedan también a las nuevas generaciones que se van incorporando transmitirles esa sapiencia, esos conocimientos. Y yo creo que ese tránsito, en eso se ha venido trabajando también, y yo creo que desde el Ministerio de Trabajo, el gobierno seguirá proponiendo y aprobando acciones para atender este gran desafío, este gran reto, que es la dinámica demográfica, y que nosotros tenemos que irlo definiendo, y es una misión del Ministerio de Trabajo desde la formación. Nosotros tenemos que ir también logrando que lo que hoy los recursos humanos, en qué lo debemos formar, en qué especialidades y cómo tributar esas estrategias de desarrollo local que se están aprobando en cada uno de los municipios. No solo es vocación, tenemos que lograr que esa vocación con los intereses locales, con los intereses nacionales, con los intereses de la familia, podamos unirlo para que pueda haber un mayor acceso, pero en correspondencia con las demandas del territorio. Viceministro, quisiera aprovechar esta oportunidad para referirme a un tema sensible y que ha comenzado también a asomar su rostro. Cuba trabaja, del mismo modo que trabaja en el código, un nuevo código de trabajo, lo hace con un nuevo código de las infancias, de la niñez, adolescencias y juventudes. Y el flagelo que me voy a referir es precisamente el empleo infantil. Cuba, por supuesto, deniega, aborda todo tipo de manifestación de este tipo, pero quisiera que nos ofreciera sus consideraciones sobre este tema del trabajo infantil y toda la manipulación que en redes sociales ha comenzado a aparecer sobre este tema. Como bien dice, es algo que está prohibido en la Constitución de la República, y ratificamos. En Cuba está prohibido el trabajo de niños en nuestro país. La edad hoy aprobada para laborar, para iniciar la vida laboral, son los 17 años. Existe hoy una excepcionalidad que le otorga a los directores municipales que jóvenes que egresan esencialmente de escuelas de oficio con menos de 17 años, con los permisos de padres o tutores aprobados por un director municipal, puedan incorporarse al empleo. Por lo tanto, todas las manifestaciones que se puedan encontrar hoy en Cuba está violando flagrantemente la Constitución y las leyes. Y es algo que nosotros debemos atender, debemos buscar las causas y debemos trabajar con esas familias. Nosotros, desde el Ministerio de Trabajo, decimos que la responsabilidad esencial son de las familias donde conviven esos menores. No nos hemos quedado, como bien explica, hemos visto algunas manifestaciones en las redes sociales. El Ministerio de Trabajo, bajo la conducción del partido del gobierno, ha aprobado un protocolo de actuación que estamos poniendo en implementación en todos los municipios del país para la identificación y la atención de esta problemática, que nosotros lo sabemos. Como bien decías, hay una política recientemente aprobada en la Asamblea Nacional para la atención a niños, adolescentes y jóvenes. Incluso se desarrolla, se escribe, se propondrá próximamente a la Asamblea Nacional el nuevo Código de la Niñez, Adolescencia y Juventud, y ahí se ratifica eso, la prohibición del trabajo infantil. Cuba es de las pocas sociedades del mundo que tiene oportunidad, que brinda la oportunidad de estudiar a todos sus niños, a sus adolescentes, a sus jóvenes, hasta la enseñanza superior. Por lo tanto, es algo que nosotros, que a pesar de limitaciones económicas, no podemos permitir. Nosotros hemos estado más de 60 años sin manifestación de trabajo infantil y en momentos incluso más difíciles que los actuales. Por lo tanto, va a haber la vocación del gobierno es no permitirlo, y el actuar de cada uno de los territorios será la atención a las familias por varias vías. Desde lo preventivo, nuestros trabajadores sociales que están en las direcciones municipales de trabajo, pero también las direcciones de educación que conocen a partir de las ausencias que puedan manifestarse de niños o de los profesores guías o desde el médico de la familia, la oportunidad que tenemos en Cuba de hacer una actuación intersectorial. Los problemas sociales no se pueden resolver desde un sector de la economía. No decimos que el problema de tal es del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud. Tiene que haber una labor intersectorial porque las causas son multifactoriales. Por lo tanto, y así lo haremos en cada uno de los municipios donde se manifieste esto,
insisto, por varias vías, hasta la vía legal, con los padres responsables de la custodia de los niños, de no propiciar y tampoco permitir que los niños estén trabajando. Que así sea. Bueno, yo no quisiera despedir esta entrevista sin que antes usted, una vez que nos ha mostrado el complejo panorama económico, social que tiene Cuba, nos hable de los desafíos que tiene este Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para garantizar que esa fuerza laboral activa que hoy trabaja en Cuba esté protegida, esté segura y se cumpla en Cuba con ese Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social que es armónico con la Agenda 2030. Alia, el Ministerio de Trabajo es el encargado de proponer, de elaborar políticas en el orden laboral, salarial, de seguridad y salud del trabajo, pero la responsabilidad de su ejecución, de su cumplimiento, es de todos los actores de la sociedad cubana. Quiero transmitir eso porque ahorita abordamos las formas no estatales de gestión, de que se cumpla, que los derechos que nos hemos ganado todos los trabajadores se cumplan, es responsabilidad de los empleadores de cualquier sector, es responsabilidad de los propios trabajadores porque tenemos derecho a manifestarlo y también de las organizaciones sindicales. En Cuba hay una central de trabajadores de Cuba con sus sindicatos nacionales, con respaldo constitucional, con acceso a todos los órganos de gobierno para expresar. El secretario de la CTC es miembro, es invitado permanente al Consejo de Ministros. En cada centro de trabajo se debe aprobar un convenio colectivo, que es la ley de esa institución. Y allí el convenio se aprueba en una asamblea con todos los trabajadores. Yo creo que nosotros seguiremos desde nuestro organismo estudiando, haciendo propuestas para perfeccionar, para lograr alcanzar ese trabajo digno que hemos estado hablando como parte del Programa Nacional de Desarrollo, pero necesitamos indiscutiblemente que todos los actores de la sociedad, sobre todo los trabajadores, concienticen para aportar y para exigir cuando sea necesario los derechos que le corresponden. Muchísimas gracias, viceministro Ariel Fonseca, por estas declaraciones y esperamos tenerlo muy pronto en otro programa de entrevista analizando otra de las políticas que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social diseña y ejecuta para el bienestar de todos los trabajadores en Cuba. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y usted manténgase en sintonía con nuestro canal y sus múltiples pantallas.